Bien, vamos a empezar con el siguiente tema, el del electromagnetismo, en concreto la inducción electromagnética. Uno de los principales promotores del estudio del electromagnetismo fue Faraday. Faraday, sus orígenes fueron bastante humildes, pero llegó a ser ayudante del gran científico inglés Davy en la universidad y poco a poco sus experimentos le fueron dando mayor prestigio y llegó a ser profesor universitario. Era un genio de la experimentación, pero por desgracia no tenía su formación matemática adecuada, no tenía formación matemática adecuada como para entender, por ejemplo, los trabajos científicos de sus colegas europeos. Y aquí tenemos otro científico importante, Lenz, que contribuyó también al estudio de la inducción electromagnética. Luego lo veremos. Bueno, ¿y en qué consiste la inducción electromagnética? Bueno, si recordáis en el tema pasado, hablábamos de que a partir de la electricidad podíamos obtener magnetismo. Esto era la experiencia de Ørsted. En esa experiencia, Ørsted colocó un conductor, un hilo conductor por el que pasaba una corriente eléctrica y añadió una aguja imantada y observaba cómo esa aguja imantada se orientaba en función de ese paso de la corriente eléctrica. Es decir, estaba generando un campo magnético a su alrededor. Bueno, pues en este tema es justamente la otra cara de la moneda. A partir de campos magnéticos vamos a generar corriente eléctrica. Y esto es lo que se denomina la inducción electromagnética. Realmente esto es algo muy importante porque gracias a la inducción electromagnética aproximadamente el 90% de la electricidad que usamos pues se genera por este fenómeno. Es decir, si tú piensas en cualquier central eléctrica, prácticamente todas ellas funcionan con este fenómeno de la inducción electromagnética, transformar magnetismo en electricidad. Puede ser una central nuclear, una central térmica, una central hidroeléctrica. Las únicas que no serían, digamos, abonadas a este fenómeno, las que no usan esta inducción electromagnética son las fotovoltaicas, las que emplean directamente energía solar para transformarse en energía eléctrica. Hay algunas termosolares, por ejemplo, que sí que usan la inducción electromagnética también. Las eólicas, los aerogeneradores, también usan el fenómeno de la inducción electromagnética. Por tanto, fijaros la importancia que tiene este fenómeno. Y para poder entender lo que ocurre, vamos a recurrir, como decía, a Faraday. Faraday hizo varios experimentos con el electromagnetismo, pero hay dos experiencias muy interesantes. La primera experiencia de Faraday tiene como ingredientes o como material un imán y una bobina, más un galvanómetro que va a detectar el paso de corriente eléctrica, mide la intensidad de la corriente eléctrica. Bueno, pues imaginaos que tenemos colocado una bobina que es un hilo conductor arrollado de esta manera, conectado al galvanómetro. El imán está por aquí lejos. Bueno, pues al principio no hay paso de corriente, porque es un conductor pero sin corriente eléctrica. Bueno, pues cuando acercamos el imán, de repente, como si de la nada surgiera, hay un, hay un paso de corriente eléctrica que se detecta aquí en el galvanómetro. La aguja cambia de posición. Si fuera un galvanómetro digital, un polímetro, por ejemplo, pues veríamos aquí los números cómo empiezan a aparecer. Sin embargo, cuando dejamos el imán quieto, sin movimiento, la aguja queda en el cero. Es decir, no hay corriente eléctrica. Y cuando retiramos el imán, aparece otra vez corriente eléctrica inducida, pero cuyo sentido es inverso al previo, al inicial. ¿Por qué? Pues eso lo veremos el por qué en los siguientes apartados.
Bueno, entonces aquí hablamos de corriente inducida a la corriente que aparece como si fuera de la nada por el movimiento relativo, es decir, se tiene que mover o bien la bobina o bien el imán. Si están los dos parados, no hay generación de corriente eléctrica inducida, ¿vale? O bien dejas el imán parado y mueves la bobina, o al revés, mueves el imán y la bobina está parada. Pero el caso es que tiene que haber un movimiento relativo. Bueno, recordemos lo que era un imán. El imán tenía unas líneas de inducción magnética, lo que es la intensidad del campo magnético, que por criterio, digamos, subjetivo, salen del polo norte y van hacia el polo sur. ¿De acuerdo? Vamos a ver la segunda. Esta sería la primera experiencia de Faraday. La segunda experiencia de Faraday es, en vez de usar un imán, usó otro circuito. Tenemos aquí el dispositivo original, este de aquí. Colocamos otro circuito abierto de momento, unido los extremos a un generador o a una pila, y metemos entre medias, sin tocar nada, una barra de hierro. Esta barra de hierro, su objetivo es que permite condensar, digamos, las líneas de campo magnético. Bueno, lo que va a ocurrir ahora es que cuando cerremos el circuito, es decir, que de esta pila, de este generador, se produzca una corriente eléctrica, que van a ir por aquí. Bueno, pues si recordamos la experiencia de Ørsted, al paso de una corriente eléctrica hay un campo magnético alrededor. Bueno, pues este campo magnético va a influir en este otro conductor, en esta bobina. De tal manera que cuando cerremos el circuito, aparece una corriente aquí y aquí aparece una corriente inducida como respuesta. Cuando abramos el circuito, es decir, cortemos el paso de la corriente eléctrica, por aquí no pasa, de repente aquí se genera otra corriente, pero en sentido contrario al inicial. Esto sería la segunda experiencia de Faraday. Al final de todo esto, ¿qué conclusión se puede sacar? Pues que para que haya corriente inducida, y esto sería la clave, los campos magnéticos tienen que ser variables. De hecho, aquí cuando cierras el circuito, justo al cerrar se produce corriente inducida. Pero si lo dejas un rato, digamos que esto ya está normalizado, pasa la corriente eléctrica, por aquí ya no pasa corriente. ¿Por qué? Porque no varía el campo magnético. Tiene que haber un campo magnético variable, cuando lo cierras o cuando lo abres. Cuando está, digamos, estable, no hay corriente inducida. Igual pasa aquí. Cuando acercas o alejas el imán, aparece corriente inducida. Cuando dejas que el campo magnético, sus líneas, no cambien su densidad alrededor de este conductor, pues se queda estable y por tanto no hay corriente inducida. Por tanto, aquí, digamos que lo importante es que sea variable el campo magnético. Vamos a verlo matemáticamente y para ello necesitamos, como ya sabéis en física, necesitamos inventarnos unos modelos matemáticos para poder explicar la realidad. Entonces, la magnitud que vamos a emplear nueva para poder explicar todo esto es lo que se llama el flujo magnético. Flujo magnético, que ya en su día vimos el flujo, por ejemplo, del campo gravitatorio, o el flujo del campo eléctrico. Bueno, pues también el flujo del campo magnético se puede cuantificar, que sería como el número de líneas que atraviesa cierta superficie. Aquí tenemos estas líneas azules que representan el campo magnético, la inducción magnética, y una superficie plana que vamos a simbolizar, abstraer toda esta superficie con un vector perpendicular a ella, el vector S, vector superficie. Este vector tiene de módulo lo que mide esta área de esta superficie, ¿vale? El módulo es el área. Y claro, como un vector tiene punto de aplicación, dirección y sentido, pues el punto de aplicación sería sobre la superficie, la dirección sería perpendicular a esa superficie y el sentido sería cogiendo nuestra mano derecha y cerrándola como una especie de puño con el dedo pulgar extendido. Bueno, pues ese dedo pulgar nos indicaría el sentido de este vector
y los dedos sería el sentido de circulación que se llama en esta superficie correspondiente a una espira. ¿Vale? Ahora lo recordaré otra vez, pero importante, regla de la mano derecha. Bueno, la magnitud flujo magnético la definimos de esta manera. Usamos la letra mayúscula phi, griega, la phi mayúscula de los griegos, como flujo magnético, y se define como el producto escalar, este puntito es el producto escalar de dos vectores, el vector de inducción magnética, B, y el de vector superficie, S. Entonces, el producto escalar, si recordáis, era el producto de los módulos por el coseno del ángulo que forma entre sí esos dos vectores. Aquí fijaros que hay un ángulo alfa entre este vector superficie y este vector inducción. La unidad que tiene en el sistema internacional el flujo magnético es el Weber, que está relacionado con la unidad Tesla, de tal manera que un Tesla equivale a un Weber partido metro cuadrado. Como os decía antes, tenemos que asignar, dado que un vector tiene sentido, tenemos que asignarle de alguna manera a esta superficie cierta orientación. Y la orientación que vamos a tomar es tal y como viene aquí recogida en este párrafo. Un sentido arbitrario de recorrido de la espira. Es decir, imaginaros esta espira que la queremos recorrer, podemos recorrerla en sentido horario o en sentido antihorario. Entonces vamos a verlo de una espira cuadrada de esta manera, que es más fácil de ver tal vez. El sentido antihorario va a ser el sentido que nosotros consideramos el sentido positivo. Si os acordáis de la trigonometría, pues sería el sentido de los ángulos. Van en sentido antihorario. ¿Vale? Bueno, el vector S saldría hacia afuera del plano del papel o del plano de la pantalla, si queréis. Si pusiéramos nuestra mano derecha apoyada sobre la pantalla, con el dedo gordo extendido, pues el dedo gordo nos estaría indicando esta puntita de la flecha que sale hacia afuera. Esto sería el sentido arbitrario que tomamos de la espira, ¿vale? Para recorrer y asignar una dirección y un sentido al vector S. Sin embargo, el campo magnético puede tomar cualquier orientación en el espacio. Supongamos, por ejemplo, que sale de fuera del plano del papel. Entonces, estos puntitos significa la flecha, esta azul, del campo magnético está saliendo fuera del plano. Bueno, cuando coinciden ambos, fijaros que entonces el ángulo entre ellos es 0. Y por tanto, el coseno de 0 es 1. Se maximizaría el flujo. Pero podría darse el caso de que fuera hacia adentro el campo magnético. Fijaros que aquí la orientación de la espira es igual en el sentido antihorario, arbitrario que hemos tomado, y el vector S saldría hacia afuera. Y aquí el campo magnético entraría. Bueno, en este caso el ángulo sería 180 grados entre el vector S y el vector B, y aquí nos daría pues el producto de coseno de 180, que es menos 1, nos daría el flujo negativo. Por eso, si os leéis, podéis parar el vídeo y leeros lo que pone aquí, de lo que habla del sentido de los vectores S y B, y de que se habla de flujo positivo o flujo negativo. Pero vamos, lo que os he dicho es básicamente más fácil de entender. Por último, esta magnitud flujo, que la definimos como un producto escalar, fijaros que esta superficie es una superficie plana, pero en la vida real las superficies no tienen por qué ser planas. Podemos tener una superficie que está siendo atravesada por líneas de campo magnético y entonces esa superficie curvada, ¿cómo podemos analizar el flujo? Pues lo que haríamos es coger un mini trocillo de esa superficie, un diferencial de S, y asignarle un vector diferencial de S con barrita, con flechita, es un vector, y sumar todas las microaportaciones de este microflujo, diferencial de flujo, sumarlas de tal manera que nos diera el flujo total. Y esa suma de todos esos infinitesimales es lo que nosotros llamamos integral. Entonces es una integral a lo largo de toda la superficie, esta superficie S,
de estos productos escalares, del producto escalar del vector inducción magnética por el vector diferencial de superficie. Bueno, vamos a ver la ley de Lenz, porque hemos comentado que se produce corriente inducida, pero ¿en qué sentido gira o en qué sentido se recorre esta corriente inducida? Es decir, aquí viene el imán y aquí nos han puesto el sentido. ¿Pero por qué ese no podía ser al revés? Bueno, pues esto nos lo dice la ley de Lenz. Y la ley de Lenz es muy fácil de entender. La ley de Lenz nos dice que el sentido de la corriente que se obtiene, la corriente inducida, vamos a pensar que tenemos un imán, ¿eh? Este imán, y lo acercamos a una espira. Aquí se va a producir corriente inducida, es decir, aparece corriente como de la nada. ¿Qué sentido tiene? ¿Va a aparecer la corriente en sentido horario o en sentido antihorario? Bueno, pues eso nos lo dice la ley de Lenz. El sentido de la corriente inducida es tal que se opone a la causa que lo produce. Todo lo que tú hagas del movimiento del imán, aquí se va a ver reflejado con una corriente generada, inducida, de tal manera que siempre se va a oponer al efecto que tú hagas. Es como una persona que te llevara siempre a la contraria. Que tú le dices hola y él te dice adiós. Y cuando te va, le dice, ¿dónde vas? Digamos que siempre te lleva a la contraria. Vamos a entenderlo fácilmente si miramos este imán, que lo acercamos hacia una espira, que es un conductor circular, una circunferencia, si quieres, de cobre, por ejemplo. Cuando acercamos al imán, ¿qué va a pasar? Mirad, aquí tenemos estas líneas de campo magnético que van del polo norte y llegan hasta el polo sur. Entonces, a medida que nos acerquemos, esas líneas van a barrer esta zona. Y esta zona es una superficie imaginaria y por tanto vamos a ver cómo cambia el flujo. A medida que vamos acercando el imán, pues el flujo va a aumentar. ¿eh? A medida que acerques el imán, el flujo va a ir aumentando. De tal manera, aquí os lo explica un poco con detalle, cuando vas acercando el imán, el flujo va a aumentar. ¿Por qué? Pues porque las líneas cada vez se van a acercar, el ángulo va a hacerse cada vez más cercano a cero. Si os acordáis, el coseno del ángulo oscila entre -1 hasta +1. ¿Vale? Desde -1 hasta +1, pasando por el 0. Entonces, cuanto más cerca valga este coseno de alfa 1, mayor va a ser el flujo. Entonces, cuando lo vas acercando al imán, las líneas de la inducción magnética, del campo magnético de este imán, se van haciendo cada vez más cercanas a cero con respecto a lo que sería el vector superficie. Cada vez son más paralelas al S, ¿vale? Porque daros cuenta que esto hace una especie de curva, pero cuanto más lo acercas, esa curva se nota menos y ya aparece más paralelo al vector que saldría de superficie. Este sería el vector superficie, ¿vale? Entonces, ¿qué va a pasar aquí dentro? Que se va a producir una corriente inducida. ¿Y qué sentido va a tener? Bueno, pues para que lo entendamos voy a hacer aquí el dibujo. Vamos a hacerlo aquí. Imaginar que acerco el imán por aquí. Vamos a ponerle otro color. Acerco un imán y este es el polo norte. ¿Vale? ¿Qué va a pasar aquí? Pues se va a producir una corriente inducida. De tal manera que se oponga a la aproximación de este imán. Siempre al contrario. Acordaros de lo que os he dicho. La persona que dice hola y te dice adiós. Justo lo que tú hagas al revés. Entonces, aquí dentro va a haber una corriente inducida que puede girar hacia la derecha, sentido horario, o al revés, sentido antihorario. ¿Cuál es el que va a usar? ¿Cuál es el que va a ser de verdad? Bueno, pues para entenderlo,
lo que tenemos que hacer es pensar un momento, cuando llegue aquí este imán va a producir corriente inducida y esa corriente inducida a su vez genera un campo magnético, porque la corriente genera un campo magnético, según recordamos del tema anterior, de la experiencia de Ørsted. Y ese campo magnético generado, inducido, ¿cómo va a ser? Pues va a ser que se va a oponer a este imán. Es como si de la nada apareciera un contraimán producido por esta espira, cuyo polo norte se opondría al avance de este otro imán, ¿vale? Estamos acercando el imán, entonces aquí aparece como una especie de imán imaginario nuevo que se opone al avance, porque ya sabéis que los polos del mismo signo se repelen. Entonces, ¿cómo sería el sentido de la corriente teniendo en cuenta esto? Teniendo en cuenta de que las líneas de ese campo magnético, vamos a borrarlo para que lo entendáis, serían de esta manera. Serían así. Si este es un plano tal y como lo vemos en la pizarra o en el plano del papel, de la pantalla, entonces estarían saliendo las líneas del campo magnético inducido, estarían saliendo, ¿vale? Y por aquí estarían entrando. Eso sería tener aquí un imán con el polo norte enfrentado a este otro. Entonces, si cogemos nuestra mano derecha y la colocamos aquí encima, la plantamos encima de la pantalla con los dedos cerrados, menos el pulgar que está extendido, nos está indicando el sentido hacia afuera del campo magnético. Bueno, pues el sentido de la corriente sería el de los dedos cerrados. Es decir, iría para acá la corriente, en sentido contrario a las agujas del reloj. Por tanto, este sonaría. Este sería el sentido de la corriente, así. Sentido antihorario. Cuando acercamos el imán. ¿De acuerdo? En este dibujo es un poco más difícil de ver, pero la idea es esa. Si tú coges esto y lo giras en el espacio y lo colocas de esta manera, pues estas líneas de puntitos, que es el campo magnético que sale, serían estas. ¿Vale? Y esto giraría y volvería a entrar por aquí. Haría una especie de envolvente de esta anilla, de esta espiral. Bueno, esto es cuando hemos acercado un imán. Vamos a ver qué pasa cuando lo alejamos. ¿Vale? Cuando lo alejamos, vamos a dibujarlo en este lado para entender lo que va a ocurrir. Aquí tenemos la espira puesta en el plano del papel o de la pantalla y cuando cogemos el imán y lo alejamos, es decir, el polo norte es este, ¿vale? Y lo que hacemos es llevarnos el imán para atrás. Le hemos dicho hola al tonto este, nos dice que adiós, pues nos vamos. Y cuando te va dice, espérate, ¿dónde vas? Intenta atraerte, no quiere que te vayas. Efecto contrario, es el contrarian de la vida. Siempre lo que hagas al revés. Que te acercas, te empuja para que te vayas. Que te vas, intenta que no te vayas. Y para que no te vayas, ¿qué va a ocurrir? Pues que aquí se va a generar una corriente inducida. Por esta espira va a girar, va a aparecer una corriente como de la nada. Cuando esa corriente pase por el conductor va a generar un campo magnético. Entonces lo que vamos a tener es como otro imán, un contraimán, que se forma aquí de esta manera. Con el polo sur enfrentado a este polo norte, impidiendo que se vaya, atrayéndolo. Es siempre lo contrario de lo que tú hagas. ¿Que acercas el imán? Pues aquí te planta su polo norte, podríamos decir una parte del cuerpo, pero vamos a decir que es el polo norte, y dice, largo de aquí. En cambio, cuando te va, dice, no te vayas. Y por tanto,
¿Qué pasaría entonces con la corriente eléctrica? ¿O cuál sería el sentido de giro? Uno por simetría pues podría adivinar que va a ser al revés, va a girar para allá. Pero vamos a analizarlo también con las líneas de puntitos. Con los puntitos esto. Vamos a borrar primero este imán y lo que tenemos aquí es estas líneas de campo que van a entrar. ¿Por qué van a entrar? Porque aquí lo que tienes que ver es que hay una especie de polo sur y entonces en el polo sur llegan las líneas de campo. Pensar que por aquí viene la línea y entra, ¿vale? Entonces aquí si tienes un polo sur, pues aquí están entrando las líneas de campo magnético. Y por aquí estarían saliendo, porque esto es una envolvente, por aquí entran y por aquí salen. Bien, entonces, como aquí están entrando, ¿qué hacemos ahora? Cogemos nuestra mano derecha y la cerramos con el dedo gordo extendido y es como si quisiéramos introducir nuestro dedo gordo dentro de la pantalla, ¿vale? Bueno, pues el sentido de los otros dedos te dice cuál es la corriente inducida. Y la corriente inducida va a ir así entonces. Esto tenéis que practicar en casa. Procurad que no haya nadie cerca para que no piense que estáis un poco mal de la cabeza. Coger si tenéis algún anillo o un donus, cualquier cosa así circular y reflexionar sobre lo que os acabo de decir para poder entender el sentido de esta corriente inducida. Es un poco difícil de ver porque estamos en el espacio tridimensional, pero si lo intentas visualizar, al final darás con la clave. ¿eh? Yo te recomiendo que pares el vídeo, lo vuelvas para atrás, le des varias veces hasta que lo entiendas. Y yo creo que de momento simplemente voy a recordaros, aquí aparece lo que os he dicho, el imán ese virtual, sería este caso, puesto de esta manera, acercas el imán real y aparece de aquí, de la nada, un imán nuevo que dice, no quiero que vengas más para acá, lo repele. Y entonces la corriente inducida, si coges la mano derecha y apuntas hacia afuera, que sería el campo magnético, el polo norte, hacia afuera el dedo gordo, pues el resto de dedos te está indicando el sentido de la corriente inducida. Lo puedes ver aquí, o aquí, o aquí, como mejor creas. Ya te digo que es mejor que pruebes en casa con cosas físicas. Y de momento voy a dejar esto aquí para el próximo vídeo hacerlo cuantitativo, con la ley de Faraday.